Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, bienvenidos a nuestro canal Chismes de Historia y Ciencia. Estamos en nuestro episodio número 155 y pues como siempre aquí estoy con mi papá, Fernando Navarro. Hola. Aquí estoy yo con mi princesa, que dice que no le gusta princesa, que le diga princesa, pero que lo tolera. Bueno, me pudieras a lo mejor decir, no sé, suprema su majestad, líder. me dijo, ¿puedes decirme su majestad? Le dije, ay, yo creo que no. ¿Sabes cuál me gusta? Como le decían a Kim Jong-il. ¿Te acuerdas? Así como que todo el título que le daban, así que era como el hijo de Kim Il-sung. Sí. No, no los puedo memorizar todos, no. No, mejor te digo como le decían ahí de Amin Dada. El rey de Escocia, emperador de la Gran Bretaña, ¿cómo se llama? Honorable Salvador de África. No, también tenía unos que... Bueno, también sí me resuena. Está bien, ese me agrada. De hecho es la película esta donde sale Forrest Whitaker, sí, protagonizándola, así se llama El último rey de Escocia. Ah, sí, órale. Pues bueno, sí me parece un título digno. Lo puedes usar. Sí. No. Ya veremos si lo utilizo. Media hora de introducción y que terminas de decirme todo eso. Es pinche madre, ya bien enfadados todos. No se crean. Pues bueno, hoy venimos con un episodio muy interesante. Yo sé que de hecho que es un tema que no sé por qué no habíamos hablado de él antes, aunque sí un poco, ¿no? Sí, había atisbos. Porque hay algunos capítulos que es inevitable que lo menciones. Sí, exacto. Entonces, por esa razón, pero en sí, hay varios suscriptores y sí, varios que dicen, oye, ¿cuándo van a hablar sobre este tema? Que es la Guerra Fría. Así es. ¿Cuándo van a hablar de la Guerra Fría? Oye, la Guerra Fría. Oye, sería muy bueno que hablaran de la Guerra Fría. O sea, pues como que había insinuaciones. Sí, pues qué buen tema sería la Guerra Fría. Estaría padre, ¿verdad? Qué ganas. Sí, pues miren, habíamos hablado un poco, o bueno, un mucho sobre específicamente la carrera espacial. Está el episodio ese, donde pues claro, sucedió durante la Guerra Fría, y pues bastante tiene que ver, o bueno, su todo tiene que ver, pero no agarramos tanto las partes políticas y casi nada que no tuviera otra cosa que ver con el lo técnico, espacio, lo científico, ¿no? Ajá. O el espacio, exactamente. Así es, sí, exactamente, o sea, como con la llegada al espacio y que Laika y que todas esas cosas interesantes, pero más enfocadas en eso. Y ahora vamos a abarcar ya lo político y todos sus pedillos, ¿verdad? Político, tecnológico, cultural, social. Y varios aspectos que tuvieron que ver con porque al hablar de guerra, pues inmediatamente viene a nuestra mente lo que es el tema bélico. Pero en realidad la Guerra Fría fue todo un conglomerado, todo un paquete de temas o de aspectos que tuvieron que ver con la misma, porque al haber adoctrinamiento, pues tiene que haber cultura, tiene que haber literatura. Sí. Es inevitable, ¿no? Of course. Así, tanto para los que lo pregonaban como para quienes lo criticaban dentro de su mismo medio, ¿verdad? Que lo podían hacer en algunos países y en otros, pues no mucho, ¿verdad? Como la Unión Soviética, ¿verdad? No había... ¿Cómo que no se podía? No me digas. Ahorita que dijiste lo de bélico, me acordé que últimamente se usa el término ando bien bélico, o el belicoso, o el belicón y así, ¿sabes? Sí. Y yo siempre, pues, cuando lo escuchaba, pues obviamente pensaba en guerra, ¿no? Ando así como violento, como así, ¿no?
Y pues bélico últimamente se usa como para describir a la gente que se cree narco, que así como que le gustan los corridos y que los narcocorridos y que pues, anda acá de está mal utilizado el término, pero igual es como cuando se instituye una moda con palabras, con términos, pero bélico es totalmente, tiene que ver con el tema castrense, el tema de la guerra. Ah, claro. Entonces, pero como los narcotraficantes usan armas, son violentos, son realmente utilizan armamento y utilizan metodologías violentas, entonces belicoso, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Así es, que creo ahorita ya un poquito antes de empezar, creo que estamos tú y yo de acuerdo en que jamás nos verán hacer un episodio sobre pinches narcos. Totalmente y absolutamente real. Nosotros nunca vamos a hacer una apología del crimen, jamás, ni por asomo. Y de la narcocultura, es asqueroso, nos arruina, no puedo creer cómo se romantiza con las series y con las canciones, romanticen el narcotráfico. El narcotráfico lo conviertan en telenovelas donde el jefe se ensalza el jefe, ¿no? Y los temas, ¿no? Los narcocorridos donde se hablan de los grandes criminales que hicieron otro acto criminal y que han hecho de nuestra nación un lugar, no voy a exagerar, no decir en todo México, fíjense que no, pero sí han convertido nuestro aspecto social en algo de temeroso. Ya no sentimos la misma capacidad para viajar con la tranquilidad que se hacía antes. Ya ahorita sabes que tienes que tomar ciertas medidas porque pues ya los tiempos son más violentos. Es lo peor que le ha pasado a México. O sea, yo siento que es lo que en realidad nos ha arruinado últimamente, porque crea justamente una sensación de miedo, es extrema violencia. Obviamente con las mujeres también tiene mucho que ver porque van casi de la mano la trata con el narcotráfico. Es lo peor. Por favor, si a ustedes les gustan las pinches series de narcos y los narcocorridos, ya dejen de consumirlos, no sé qué hacer. O sea, no romanticen el narcotráfico, ni se les haga cura que los morritos chiquitos o adolescentes escuchen el mentado Peso Pluma y esas cosas. No está chido. Si algún día dicen si el gobierno dice vamos a prohibir los narcocorridos y las series y las novelas que hablan de eso, yo estaría de acuerdo. Me gusta la libertad de expresión, pero esas madres no aportan nada. Inducen a la violencia. Sí. Inducen a la violencia, inducen a generar una especie de ensalzamiento o generar como si fuera una hazaña, hazaña social el que seas un criminal. Entonces, igual lo que dice Rubillo, ni música, oye, que fíjate que el Chapo, que está buenísimo. ¿Cómo que está buenísimo la serie? Es un criminal. Pero bueno, caray, yo creo que ya nos dimos un derrapón con esto. Sí, pero bueno, como no le vamos a hacer ningún capítulo a esos güeyes, nomás que dejemos aquí sobre la mesa esa opinión. Totalmente. Y que así. Ni cómo empezó, ni cómo siguió, ni quiénes fueron, absolutamente nada que tenga que ver con el tema. Absolutamente. Así es. Y pues bueno, entonces vamos a ponernos bien belicones. Bien belicones. Bien belicosos. Okay. Me acordé de esa palabra que decimos aquí en México para decir que alguien es muy flojo, que es un berijón. Es un berijón. Piso otros berijones ahí afuera, no están haciendo nada. No sé si se utiliza también en otro país, no estoy seguro, pero aquí en México es término de un tipo flojo y desvergonzadamente flojo, es un berijón. Y sobre todo cuando ya es un tipo mayor. Esos son los que más tienen la calificación, porque un chavito puede estar de flojillo y le dicen, ay, está de flojo el muchacho. Pero cuando el tipo ya es adulto, es un berijón. Yo la que uso más últimamente es baquetón, pero no sé. También baquetón. Pero lo uso con mi perrita, con Adela, así como hoy se levantó hasta las 12 del día. No, gorda, pues ya está la reina otra vez con su mami, pues ya se siente
con todo el derecho y con toda la comodidad del mundo para levantarse. Para huevonear. Ya pues la veo y digo, levántate, baquetona. Y me sentí como una señora, porque baquetón se me hace como medio de señora, pero bueno. También es un término, baquetón. Sí, pero bueno, ahora sí, ya después de 10 minutos, vamos a adentrarnos en lo que hoy nos truje, que es la Cold War. La Cold War, muy bien. En 1917, con la revolución de el proletariado, llamémosle, de la URSS, de Rusia, cuando triunfa la revolución rusa, porque la realidad es que habían llegado a un punto verdaderamente terrible de pobreza, de pisoteo de la dignidad, de hambre, y todavía pues aún así se seguía participando pues en la guerra, ¿verdad? Porque pues nuestros hermanitos eslavos, y pues chíngese quien se chingue, ¿no? Sí. Hay un capítulo que luego, a ver si lo mencionamos, se llama El ataque de los hombres muertos, donde los rusos eran tan valerosos, eran tan, ¿cómo llamarlo?, tan profundamente conscientes del deber que estaban cumpliendo, que aún con gas mostaza, con gas de cloro, se lanzaron al ataque. Entonces se veían realmente grotescos, ¿no? Sangrando por la nariz y la boca y hasta por los ojos, y con algunos trapos y haciendo un ataque. O sea, realmente provocaron hasta un susto a un regimiento alemán que huyó porque les tuvieron miedo, porque se veían muy grotescos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que realmente el soldado ruso pues estaba haciendo lo que mejor podía con pocos recursos, pero al mismo tiempo estaba fraguando una revolución en su país, la cual estaba llevando al máximo líder en ese momento, a Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, al poder, y con el ideólogo del cual ya hemos hablado un capítulo, León Trotsky, que el verdadero ideólogo de la revolución rusa, el verdadero, que no se equivoque nadie. O sea, oye, Stalin estuvo mucho tiempo en el poder, pero nunca escribió ni siquiera un pasquín, ni siquiera una página de una revista. Sí, y le gustaba el poder, deformó todo lo que significaba. Así es. El comunismo de Trotsky. Entonces, al generarse un país ya donde después de triunfar la revolución, y donde se genera que la teoría marxista, Marx y Engels se estaba aplicando su teoría económica y social, con sus tintes rusos, porque en todos los países donde se ha aplicado el marxismo-leninismo o marxismo o engelsmismo, tiene su toque personalizado. Se puede decir que, como le decimos actualmente, se tropicaliza la ideología según qué país la esté llevando. En este caso, triunfa la revolución rusa. En un momento, inclusive los Estados Unidos, junto con varios otros países, atacan tratando de destruir lo que apenas se estaba conformando. Hagan de cuenta que estaban queriendo asesinar al bebé que estaba generando con la revolución rusa. No estoy hablando en términos así de ¡ay, que hay un bebecito! Porque también cometieron sus atrocidades, como matar a toda la familia Romanov, que fue un acto muy cruel y muy sanguinario por parte de los comunistas. Los bolcheviques. Pero en ese momento también estaban recibiendo ataques, pero había algunos países, entre ellos nuestro país, México, apoyando a Rusia y a algunos países que se le habían adherido. Entonces empieza ya el cambio notable de la mentalidad rusa, y llegando Stalin al poder con mayor razón. Y en 1929 sucede algo inverso, que es el crack de 1929 o la caída de Wall Street, la cual hizo que Estados Unidos se llevara entre los pies, o digamos
provocar un efecto fichas de dominó. De que empezó una caída de la economía a nivel mundial, y entonces esto hacía que la Unión Soviética se convirtiera en una especie de atractivo económico, y donde pasaban dos fenómenos. Uno era, empezó a haber muchos seguidores, y al mismo tiempo empezó a haber muchas personas que dijeron, tenían razón Marx y Engels. O sea, tenía que caer tarde o temprano. Y lo que realmente va a ayudar al mundo a que se sobreponga y que todos tengamos lo mínimo en nuestra mesa para comer, lo mínimo en nuestra cabeza para dormir, lo mínimo en nuestro cuerpo para vestir, lo van a hacer los comunistas, lo va a hacer el movimiento comunista. De ahí que en varios países, sobre todo de Europa, empieza a haber movimientos de jóvenes, sobre todo, que están proclamando el comunismo o marxismo, porque veían que esa era la solución a que su sociedad tuviera cómo vivir dignamente sin tener que depender de un grupo de tipos altísimamente ricos y que pudieran pero dar trabajo, vender sus productos o tener dinero como para repartirlo, etc. Entonces, esto hace que el movimiento comunista realmente no solamente fuera de la Unión Soviética. No había lugar en el mundo donde el comunismo no tuviera cabida y no tuviera ideologías. Ideologías, como les digo, tropicalizadas ya a la manera de cada país. Entonces, ya entrados los años 30, ya había una perfecta distinción entre quienes creían de manera acérrima en que el comunismo iba a salvar el planeta y los que lo veían como el enemigo número uno de la humanidad. Entonces, Estados Unidos, me voy a referir básicamente a Estados Unidos porque hay las dos grandes representaciones del capitalismo y el socialismo, o del comunismo, y Estados Unidos pues no lo podemos dejar a un lado definitivamente, ni de broma, ¿no? Es la máxima. Es la máxima. Estados Unidos entra a una espiral de pobreza, donde muchas personas inclusive vendían a sus hijos, donde había hambre, donde no había qué comer, donde no había qué dormir. Pero llega un presidente muy listo, que es Franklin Delano Roosevelt, y crea un sistema que él le llama el New Deal, lo que es el nuevo trato, exactamente. Es como, Deal es un trato económico, es como el nuevo trato. A ver, le vamos a hacer así. De tal manera que empezó él a generar una cantidad brutal de trabajos de infraestructura, y donde hace partícipes a los capitalistas, y el mismo Estado participa y después va soltando a los al movimiento capitalista o a los menos ricos, pero hace que el país empiece a recuperarse. Sin embargo, para esto ya había muchas personas que ya se habían afiliado al Partido Comunista y que eran abiertamente comunistas, y que sabían o pensaban que el comunismo realmente era la salvación del mundo, aunque Estados Unidos estaba recuperando y aunque Estados Unidos se veía en ese momento como el poderosísimo país que los aliados, en este caso al referirme a aliados, pues hablo de Francia, Inglaterra, que había otros países que decían, pues no somos aliados, pero nos hacen entrar a fuerzas al Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, o sea que Suiza, que pues que decían, pues nosotros no estamos en el baile, pero pues está la música y tenemos que bailar porque no tenemos sillas y así. Pero los básicos aliados eran la Gran Bretaña y Francia. Portugal casi siempre quiso ser neutral y efectivamente lo logró, casi no participó. Y España estaba inmerso en una guerra civil, donde aquellos que se consideraban republicanos no precisamente eran comunistas, no lo eran. Eran quienes decían
que era necesario crear un estado donde hubiera democracia y donde los beneficiarios no fueran unos cuantos que estaban cercanos al poder. Pero gana el fascismo, que en este caso representado por Franco Bahamonde en 1936, y donde generó una cantidad enorme de exiliados españoles, muchos de ellos llegados a México, y muchos de ellos, pues el mismo México promovió que se vinieran, como cuando estaba el presidente Lázaro Cárdenas. Ya vimos un capítulo sobre Bosques, Gilberto Bosques, que él estuvo en ese frenesí de hacer llegar españoles que estaban huyendo de la dictadura franquista. Y ya tenemos un capítulo que si gustan pasen a verlo, está interesante. Sí, está chido. Nuestros capítulos vamos a decir siempre que están interesantes porque para nosotros lo son. Sí. Pero pues sí suena interesante, atractivo, ¿no? Que es como la lista de Schindler, pero pues... Toda la cantidad de piruetas que hizo, el tiempo que le metieron, la cantidad de, digamos, de... esquemas, no sé. Esquemas y de trucos para que se cumplieran los requisitos nazis para poder salir del país. O sea, realmente está interesante cómo lo hizo este hombre con nervios de acero, porque el tipo siempre estaba mostrando... Nunca se amilanó, ni cuando llegaron la Gestapo a apresarlo, no, que a ver, tranquilos, porque acababa México de declarar la guerra a Alemania, entonces, pues ya obviamente... No era bienvenido. Era prisionero político en ese momento. Duda rápida, ¿él estaba en Francia o en Alemania haciendo todo el operativo? Francia. Ah, sí, ya. En la France de Vichy, lo que le decían que... Porque acuérdense que había dos Francias, la ocupada y la Francia de Vichy. La Francia de Vichy era como, entre comillas, independiente, pero era colaboracionista con los nazis, o sea, no podía evitarlo, pues, ¿no? Aunque muchísimos de sus soldados se fueron directamente con los aliados a decirles en qué ayudamos, en qué participamos, literalmente, ¿no? Wow. Muy bien, entonces, cuando se desarrolla la guerra, la Segunda Guerra Mundial, debo mencionar que Joseph Stalin sabía por algunas reuniones que había tenido con los aliados cuando ya el nazismo estaba creciendo de una manera brutal, y sabía perfectamente Stalin que a los que más les tenía ganas eran los comunistas. Eran los que ya se le cosían las habas. Entonces, Joseph Stalin pretendió que los aliados tuvieran un acercamiento estratégico, porque él pretendía que no hubiera guerra. O sea, no vamos a pelear, pero si estamos unidos, pues más miedo nos van a tener. Sin embargo, desde que los bolcheviques llegaron al poder, Estados Unidos, Inglaterra y Francia y Austria y Alemania lo odiaron muy cordialmente. O sea, era el gran enemigo a vencer. De tal manera que Winston Churchill siempre era una de las cosas que mencionaba. ¿Sabes qué? Ahorita estamos peleando contra los nazis, pero allá está el enemigo. Sí. O sea, él no le quitó nunca la vista. Con esto no quiero decir que era el gran político o gran estratega. Lo que quiero decir es que como él, como persona, como político, sabía que la Unión Soviética sería su amigo tarde o temprano. Sería su enemigo, pero su enemigo acérrimo tarde o temprano. No había que confiarse en absoluto con él, aunque estuvieran así en ese momento. Es que en el mismo bando. En el mismo bando y estirando la mano. ¡Ayúdame! ¡Venga esa mano! Sabía que no. O sea, sí, me va a arrastrar y me va a rescatar, pero es un momentito. Es un momento. Y efectivamente hay una reunión, que no recuerdo ahorita, entre los aliados y la Unión Soviética, con miras, esto fue en 1937, viendo cómo ya desde 1933 se había hecho del poder Hitler,
bigotitos, Adolfín, y como en 1934 había generado una purga, pero brutal, la noche de los cuchillos largos, Sí. donde hubo 34 muertos y uno de ellos era su gran amigo que pues no se tentó el corazón, porque como todo buen dictador y dictador perverso, porque hay otros dictadores que no lo han sido tanto, sino ellos simplemente quieren el poder, pero no son malos, no son perversos. Que son contados, porque dicen, un dictador que no es perverso, dime cuál. Bueno, quiero decir que no eran tipos que buscaban el poder a costa de la muerte de quien se le pusiera a un ladito o que sospechara mínimamente de ello, ¿no? Porque de eso está la historia llena, hasta el mismo Alejandro Magno. Sí. Alejandro Magno fue un dictador y un tipo a quien se le ponía roñoso o sospechaba, se lo tronaba, no se tentaba el corazón. Muy bien, entonces en 1937 Stalin se da cuenta que está solo. O sea, él sabe que si hubiera un ataque de los nazis, él no podría esperar la ayuda de Inglaterra, de Estados Unidos, mucho menos de Estados Unidos. Estados Unidos estaba en un momento de decir, ¿saben qué? No queremos nada de guerra, no, esa pinche palabra no la queremos oír. Ahorita nosotros nos estamos levantando, recomponiendo y la sociedad no queremos guerra, como ya lo habíamos comentado en el capítulo de Oppenheimer. No queremos saber nada de guerra. Sí, pero a Stalin le quedaba claro que no iban a ir en su auxilio en ningún momento, o sea, como le pasó a Polonia. Que ahorita estoy leyendo un libro, que el cual parte del tema inicia con la invasión a Polonia y cómo los polacos estaban como pero dejen que lleguen los ingleses y los franceses, güey, así les va a ir, cabrón. ¿Qué hizo Stalin? Stalin creó una infraestructura de guerra, pero a altísima velocidad y alejada. Ándale, sí. Alejada, eso fue clave, o sea, quieren venir por ella, van a tener que recorrer miles de kilómetros que cuando lleguen van a llegar exhaustos o van a llegar débiles. O sea, no es lo mismo crear una cadena de 10 en 10 que una cadena de 1 en 1, ¿no? Si me voy a entender. Sí. Si agarras mucha gente, muchas personas, güey, no más distancia. Entonces ahora de 6 en 6, ahora de 5 en 5, ahora de 4 en 4. Entonces genera una infraestructura de guerra. Sí, eso fue muy listo de su parte. Muy listo. Aprovechar y aparte, otra cosa que les molestó a muchos comunistas y que dejaron de serlo, dejaron de simpatizar, fue cuando en 1939, a mediados, se hace el tratado de no agresión entre el Bigotín y Stalin, ¿no? El que se le llamó el tratado Ribbentrop, no recuerdo el nombre de la P. Ajá. O sea, un tratado en el que tú y yo no nos vamos a pelear, pase lo que pase, tú y yo no nos peleamos. Entonces, pero también era parte de la estrategia de Stalin, porque en ese momento él sentía que no estaba preparado para afrontarlo. Entonces dijo, mientras nos seguimos preparando, pues voy a hacer, aunque no importa que sea el ridículo, cabrón, que me digan todos, cabrón, marico, vendido, marica, lo que quieran, sí, todo eso soy. Entonces, pero él seguía preparando. Sí, era finalmente como nos hacemos tantito pendejos como para que él voltee para otro lado, Hitler voltea a otro lado, mientras a mí me da chance, porque igual me va a apuñalar por la espalda, pero pues me va a ganar tiempo esto. Exactamente, y al mismo tiempo dice, a ver, Polonia, a ver, ¿cómo? Que Polonia, pues lo voy a invadir porque tiene espacio mío. Pues yo le invado la otra mitad y ahí nos repartimos el pastel, ¿no? A gusto. Y también los nazis sentían que estaban cómodos también porque podían atacar el frente occidental y no tenían acá que cuidarse de los comunistas. Entonces fue, llamémosle un ganar de los dos, pero ganar tiempo. Sí. Básicamente. Se desarrolla la Segunda Guerra Mundial con todo lo que ya les hemos comentado al respecto.
pues llega el momento de la verdad en el que los soviéticos llegan hasta Berlín y los aliados llegan a Berlín posteriormente, pero fue también porque ya había un trato, sabes que yo voy acá ayudando a los franceses y voy a llegar por la línea, la línea Gustafsson y por la, o sea, de tal manera que no fuera que los soviéticos llegaran libremente, que no estuvo fácil, o sea, aparentemente venían como a galope tendido, pero no, les estuvieron poniendo cada obstáculo. Realmente el ejército sí se batió, a pesar de su líder, que le decían, oye, mira, podemos ir haciendo esto, mientras no nos vamos a rendir, y sigamos. Nine, se dice. ¡Nine! Pues a chingarle, cabrón, o sea, realmente, a pesar de eso, hicieron proezas verdaderamente que hablaban de su valor, de su entrega, de su capacidad, de su inteligencia. Sí, también. Para hacer lo que hicieron, cabrón. Pero finalmente habían de caer y caen. Y entonces llega el momento de pues que se abrazan en ese momento, son amigazos y que triunfamos, etcétera, etcétera. Alemania quedó hecho pedazos. Uh-huh. Los de estos, como les comenté en uno de los capítulos de Oppenheimer, Jacón, bueno, este francés le había dicho a Oppenheimer, oye, comparte parte de los conocimientos de la bomba, porque los soviéticos están llevando toda la carga de la guerra, son los que están desangrando en el campo de batalla, son los que están perdiendo hombres, están perdiendo aviones, tanques, población, sufriendo hambres. Yo creo que merecen una ayudadita. Entonces, y era el pensamiento de muchos, no era solamente sí, no fue una ocurrencia. No fue una ocurrencia, porque verdaderamente quienes estaban llevando la carga más pesada de la guerra eran los soviéticos, sin que esto signifique que los norteamericanos fueran cobardes, no. Porque hay muchos que dicen, los norteamericanos son bien cobardes, no, había de todo, como en todos los ejércitos, pero había unos más eficaces que otros, ¿no? Como los alemanes, eran más eficaces. Sí, aparte era por la ubicación, pues, o sea, no iban a ir a invadir Estados Unidos, pues, y la Unión Soviética estaba ahí, y no es lo mismo que estén adentro de tu casa matando a tu población, destruyendo todo tu territorio, que a que tú en Estados Unidos acá pues estés mandando gente de lejos y pues sabes que los que se van a morir son los que mandaste. Así es correcto. Bueno, pero ya llegando, eso también lo pagó muy caro el ejército de los Estados Unidos, o sea, el no tener la experiencia, uh-huh. El llegar y ya con soldados bien fogueados como en 1944, ya los nazis tenían una experiencia brutal, ya los soviéticos estaban también quemadísimos en esto, ya los británicos también, los franceses, pues qué les puedo decir, hacían lo que podían, ¿no? Porque prácticamente estaban siendo sometidos, pero apoyando lo que ellos podían en la zona, en lo que eran la zona libre, uh-huh. Pues yéndose a apoyar a la Gran Bretaña, que hizo un buen trabajo en la batalla de Inglaterra. Claro. El caso es que ya estando en Berlín se determinó que, bueno, pues ya estamos aquí, pero ya había habido una reunión en Potsdam, donde se había dicho cómo se iba a repartir el pastel, por así decir, de dónde a dónde iba a ser Alemania dividido, uh-huh. Y de dónde a dónde iba a estar repartido en 4 partes Berlín y Alemania Occidental. El tema es que también la Unión Soviética tuvo el acierto, hablando logísticamente o hablando militarmente, de que conforme se iba acercando a Alemania,
llegaba a Polonia, llegaba a Bulgaria, llegaba a Rumania, llegaba a Checoslovaquia, y todos esos países se convirtieron o los hicieron convertirse en países socialistas o satélites de la Unión Soviética. Exacto. Claro, había unos países que se habían hecho a fuerzas, por ejemplo, los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, pues lo único que por cierto, cuando empezó a caer el muro de acero o la cortina de acero, Sí. que es diferente al muro de Berlín, Sí. fueron los primeros que se pusieron roñosos, porque decían, oye, pues nosotros qué, no, lo único que hicimos fue dejarlos pasar para atacar a los nazis, y ya ahora resulta que nos convertimos en países de la Unión Soviética. Invadido. Qué chingón, ¿no? O sea, dejas pasar a alguien, oye, ¿me dejas entrar al baño? Ando, pásale, yo. Pues ya sabes que esta casa ya es mía y necesito que me quites esa decoración, y estos muebles no me gustan, por cierto, y el comedor está muy feo. Pues no, cabrón, no mames, o sea, y así les pasó a ellos, a los países bálticos. Por eso se incorporaron, o sea, entre comillotas se incorporaron, ¿verdad? Pero también era conforme iba avanzando en la vorágine del avance de los soviéticos, que estaba incontenible, y les repito, incontenible aún con la valentía y con la inteligencia y con la capacidad estratégica de los alemanes, que vuelvo también a repetir, hubiera sido mejor si no tuvieran a este cabrón pendejo de líder, cabrón, porque pues una cosa es que seas un líder y otra cosa político, y otra cosa es que seas un estratega de guerra, cabrón. O sea, son diferentes cosas absolutamente, ¿no? Pero bueno, mejor para uno, ¿verdad? Pues sí, claro. Definitivamente. Entonces ya llega ese status quo donde luego Estados Unidos lanza las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, cuyo meta objetivo era que la Unión Soviética no llegara a Japón, sino que no, esténlos ahí, cabrón, o sea, ya tuvimos suficiente, ya muchas gracias, ya acá ya quedó repartido, pero o sea, ya no podemos dejarlos ya. Y sobre todo, como les mencionaba también en nuestro capítulo de Oppenheimer, con la percepción de Douglas MacArthur de que necesitamos estos cabrones, Sí, estos tipos no son cualquier país. Bueno, entonces ya se empieza, ya se genera el término cortina de acero. Ese lo acuñó Winston Churchill. ¿Saben qué? No saben qué, sino que dijo de una manera teatral, de una manera un tanto hasta literaria, ¿verdad? Así, acaba de cumplirse el que de ahora en adelante Europa queda dividida por una cortina de acero, haciendo alusión clara a que pues allá están los orientales, los de Europa Oriental, y acá estamos los de Europa Occidental, y pues ya no vamos a ser tan amiguis como éramos, ¿verdad? Ya la Pinky Promise, o cómo se le vamos a romper. Vamos a tronar a la Pinky Promise. Entonces, ya efectivamente ya también Stalin pues ya sabía que no había vuelta atrás. Sin embargo, empiezan también los países aliados como a hacer, habían hecho ya una división en Potsdam, pero empezaron ellos a deshacerla y a crear una sola, pero era por dos razones. Bueno, por una sola razón, pero en dos países. Porque Francia y la Gran Bretaña no tenían lana, cabrón. No tenían dinero, cabrón. O sea, ¿cómo iban a ayudar o cómo iban a participar si ellos son los que estaban pidiendo limosna también? Sí, no, pues... Oye, tráeme la verdad no traigo ni un pinche 5, güey, no. Ah, qué caray.
Entonces, se genera la doctrina, esta doctrina capitalista totalmente, fue la doctrina Truman. La doctrina Truman es, o estás con los capitalistas, o estás en otro lado. No, pero tienes que estar con los buenos que somos nosotros, o con los soviéticos, o con los países soviéticos, que en ese momento todavía no se vislumbraba que había en el Extremo Oriente, había unas luchas intestinas que estaban por provocar la generación de un nuevo orden, o de una división ya no más en Europa, mundial. Ay, güey. ¿Verdad? Donde, pues en América, pues no era tan fácil, porque estaba al mero norte la gran potencia de Estados Unidos, junto con su potencia también, que es Canadá, sí, claro. Y que pues no iban a permitir que de aquí para abajo pues se haga alguno comunista, que no fue lo que... Eso sí que no. Eso sí que no. Entonces, ya la doctrina Truman pues ya empezó a decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante tenemos que luchar porque cada país, cada ciudad, cada mente de cada persona esté totalmente inmersa en los beneficios del capitalismo. Tenemos que ayudar a que eso suceda. Y para los soviéticos, pues no fue la doctrina Stalin, porque Stalin pues difícilmente pensaba en una doctrina. Él todo sabía poner madrazos nada más. Pero se llamó la doctrina, ahorita, permítanme, se llama la doctrina Zhdanov. Okay. Esa la doctrina Zhdanov era prácticamente la doctrina comunista, donde el comunismo es el que va a salvar al mundo y ese al que la Unión Soviética tiene que aspirar a que se le agreguen en todo el mundo. Sin embargo, siendo ya pragmáticos, dicen los norteamericanos, oye, pues sí, ganamos, ¿verdad? Pero, pues, ¿cómo los vamos a ayudar? Tenemos que ver la manera de levantar a los países occidentales. Entonces, cuando se genera la doctrina Marshall, el George Marshall, que era un general, o sea, no era un economista, no. Como siempre, una persona muy inteligente o un líder muy capaz se allega de personas que saben mucho del tema. Exacto. De hecho, él recibió, la doctrina Marshall nació en 1947 y a él recibió el premio Nobel de la Paz en 1953 por eso, porque realmente él, pues lo que hizo fue repartir la lana, decir al Congreso gringo, ¿saben qué? Necesitamos $40,000 millones. Ahorita oyes $40,000 millones y es un chingo, es un chingo. Ah, sí, no. Pero en ese tiempo era un chinguisísimo, cabrón. Y lo vamos a repartir entre Alemania, nuestra Alemania. Ah, claro. Francia, Inglaterra, en primer lugar, esos tres en primer lugar, y luego ya nos vamos con lo demás, vamos con los países, ¿cómo se llama? Escandinavos, y luego nos vamos con los Países Bajos, y así, entonces, e inclusive vamos a ayudar a la Unión Soviética. O sea, era como también decir, mira, güey, tú también participaste, ahí te va. Pero la Unión Soviética, sin los mismos recursos, claro, ni de broma, porque había gastado casi hasta la última gota de sangre, crea la doctrina Molotov. La doctrina Molotov era también vamos a repartirle a los países, pero mientras acá los gringos repartían, hablando proporcionalmente, $100, acá los soviéticos repartían $250. Toma, pues algo es algo, ¿no? Te alcanza a comprar un pan, un bolillo, ¿no? O sea, sí estaban ayudando, pero no era igual. En lo que se concentraron ellos fue, al igual que los nazis, que cuando veían que la guerra estaba perdiéndose literalmente,
Adolfín se concentró en matar judíos y asesinar etnias, gitanos, católicos, o sea, se concentró, valga la redundancia, en los campos de concentración, en los campos de aniquilación. Igual pasó con la URSS. La URSS, en vez de repartir un poquito más de lana, se reforzó militarmente, pero para tratar de estar a la par de Estados Unidos y empezar a hacerla de misioneros. Vayan a decirles que pues nosotros somos los buenos y que ir a repartir la doctrina, ¿no? Uh-huh. En 1949 fue un año que sucedió un montón. Bueno, en 1948, viendo Stalin que de alguna manera un tanto así medio velada pero obvia, Francia y la Gran Bretaña le dijeron a los Estados Unidos, ¿sabes qué? En vez de tener una parte cada quien, todos somos juntos, ¿qué te parece? Y crean la República Federal Alemana en 1949. Entonces, Joseph Stalin en 1948 cierra Berlín. O sea, no permitía el ingreso, no era todavía el muro, sino que cierra el ingreso. Entonces, cierras Berlín, pues la gente de Berlín Occidental pues estaba muriendo de hambre. Entonces crean un puente aéreo los gringos, o sea, para que no hubiera un choque bélico, empiezan a enviar aviones. Duró casi un año. Ya en abril de 1949 ya abrió otra vez Stalin las puertas de Berlín y pues se conjuró pues el problema, que hubiera tal vez derivado pues en algo más serio, porque recuerden que ya los Estados Unidos ya tenían armas nucleares. Exacto. Y fue en 1949 cuando precisamente los soviéticos hacen detonar su primera bomba atómica. Entonces ya esto se abre Berlín, se detona la primera bomba atómica, se crea la República Federal Alemana y a su vez los soviéticos crean la República democratísima y llena de libertad alemana. Pero le dije, oye, ¿le llamamos República democratísima y llena de libertad o nomás democrática? Nomás democrática. Sí, con eso hay, con la República democrática entiende alemana. de qué vamos. ¿Ah? Ajá. Y ya continúa el reparto Marshall, o sea, la doctrina Marshall de reparto de dinero y de levantar infraestructura, de hacer préstamos a muy largo plazo, de oye, pues necesitamos una nueva planta potabilizadora para este pueblo. Ok, sale, te voy a prestar y me vas a pagar en 30 años, cabrón. Y así. O sea, no nomás era, ahí te va, ¿cuánto necesitas? Tanto, ahí te va. Déjate firmar el cheque. O sea, unas cosas eran recursos inmediatos y otros eran recursos de, sabes que es mucha lana, te la voy a prestar a intereses de baba. Ajá. Y a varios años. O sea, pues es una ayuda muy grande, ¿no? O sea, es casi regalarte el dinero. Y a su vez empieza a promover en la República Federal Alemana, pues que hubiera pues buen billete, o sea, ¿cómo les digo? A pagarse el marco alemán y a pagarse las horas de trabajo, pues a muy buen precio. Okay. Entonces, en 1957, bueno, en 1952 ya, aunque Estados Unidos tenía la bomba de hidrógeno y la había hecho explotar, ya también la Unión Soviética en 1952 lanzó una bomba de hidrógeno la más poderosa que ha explotado, 50 megatones, o sea, es la bomba del zar, es la más, entonces ya había un equilibrio de poder. Fue cuando en su tiempo Walter Lippmann, Walter Lippmann creó el término de la Guerra Fría. Es decir, ¿sabes qué? No hay una actitud de bélica directa, pero sí hay una confrontación debajo del agua.
y esto va a continuar. Y entonces Walter Lippmann acuña ese término de la Guerra Fría, que a la fecha lo seguimos utilizando, y sigue habiendo la época de la Guerra Fría. Como ya los soviéticos ya tenían también bombas atómicas, en Estados Unidos empezó una especie de psicosis, donde ya muchas casas ya les empezaban a hacer sótanos antibombas. En casas, inclusive en un hotel de Los Ángeles, perdón, disculpe, no estoy seguro que sea en Los Ángeles, no recuerdo qué ciudad, no sé si en el mismo Washington, había un hotel, todavía existe, donde hay un subterráneo profundísimo con paredes de 2 metros de espesor de concreto. Órale. Y donde había teléfonos para la comunicación más básica, agua, o sea, todo aquello para que sobrevivieran al invierno nuclear las altas esferas de la política norteamericana. O sea, se considera de 24 a 36 meses puede sobrevivir un invierno nuclear, entonces ya puede salir, pero cuando menos ese tiempo sobrevivirlo, ¿no? Oh, wow. Entonces, y dato curioso rápido, hay Airbnbs de sótanos nucleares. Oh, sí. Te pues puedes ir a pasar la noche ahí. Pues sí, búnker. Es que, es más, a la fecha ha habido ocasiones en que han construido y se encuentran un sótano, ¿no? Y aquellas, ¿cómo se llama? Videos conspiranoicos dicen, se acaba de encontrar el lugar donde estuvo escondido Hitler y la puta madre, pues, oye, ese güey de veras que anduvo por todos lados, ¿no? Sí, o sea, no, hasta la Antártica anduvo escondido. No, pobre hombre, ¿cómo se la pasó? Pero bueno, en 1950 explota la guerra de Corea. La guerra de Corea, inicialmente iba a haber como una especie de elecciones, donde el líder de Corea del Norte, que se llamaba Kim Il-sung, y el líder de Corea del Sur, que se llamaba Syngman Rhee, iba a haber elecciones, pues para ver qué decidan ser, si todos comunistas o todos capitalistas. Pero Syngman Rhee, Kim Il-sung dijo, no, aquí no va a haber, ya nosotros ya tenemos el apoyo de la Unión Soviética y vamos a hacerlo comunista, porque sabemos que el comunismo es aquello que le conviene a todo el mundo para que se desarrolle y viva bien. Oye, pero no que son democráticos los comunistas. Sí, pero pues sí, ahorita claro, yo voy a decidir. Porque entre él y yo preguntamos y dije, no, pues sí. Así es. Estuvo fácil, o sea, no vamos a andar peleando para ver quién quiere, no, son muchas personas y no saben lo que quieren, nosotros sí sabemos. Sabemos lo que necesitan. Así es, más que nada. Entonces, y se realiza un ataque precisamente de Corea del Norte hacia Corea del Sur, rebasando el paralelo 38, que había sido siempre el límite, no siempre, sino en los años finales de los 40 y principios de los 50, el límite como acordado. ¿Sabes qué? De aquí para acá norte, de aquí para acá sur. Lo rebasan y en menos de los que les platico, con la ayuda de los soviéticos, rebasan a Corea del Sur y prácticamente los someten a una pura zona del suroeste, que se llamaba la zona de Pusan. ¿Pero es Pusan o Busan? Pusan, con P. Con P. Con P de perro. Muy bien, ok. Muy bien, entonces, pues sí, efectivamente Estados Unidos decide intervenir, pero recuerden que ya también estaba la Unión Soviética y que la Unión Soviética pues había que ir con cuidadito porque pues
ya tenía bombas atómicas. En ese momento, en 1950, aún no había explotado la bomba nuclear, que estaban a un paso, o sea, no era tan... no faltaba mucho, pues, para que ya estaba concebido, o sea, una cosa llevaba a la otra, pues. Con esto quiero referirme a que se habla mucho del espionaje que hubo, ¿no? De que, oye, cabrón, ¿sabes qué? Era casi una consecuencia una de la otra. Pero bueno. Sí, exacto. 1950, y pues la ONU participa. La ONU participa. Y entran varios países a ayudar a Corea del Sur. Los gringos de la ONU, bueno, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, ¿cómo se llama? De la Gran Bretaña y de Francia, pues no. Gran Bretaña sobre todo estaba ahorita en shock, estaba noqueado, pero claro. Francia no podía participar porque en ese momento en la Indochina francesa, que eran Vietnam, Laos y Camboya, estaba precisamente luchando por mantenerse ahí Francia. Y Francia, noqueada de la Segunda Guerra y tener que ir ahí a arreglar sus asuntos, pues no se iba a meter acá a la Corea, ¿no? O sea, pues ni lo esperaban, pues obviamente, ¿no? Qué chingados. Pero junto con él, que ya sacamos un capítulo de la guerra de Corea, sí, que inclusive hablamos que es una guerra que como que se ha desdeñado un poco. Inclusive les mostré un libro donde se brinca como que nunca había existido la guerra de Corea. El libro de los eventos del siglo XX. Exactamente, como si nunca había existido. Cabrón, entonces no pasó, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le importa? Soñamos. Sí, pero está el episodio y chéquenlo, sí está bastante sí está interesante, chido, ¿eh? Sí. Y ya con él, ya como dicen, ya atendidos, se van al de la dinastía Kim. Sí, ya que andamos acá en modo K-pop. Ay, sí. K-pop. Bueno, entonces, prácticamente se habían apoderado de toda la península de Corea, pero quedaba Pusan, había que repeler. Pero ¿cómo repeles si te tienen todo sometido y está todo el ejército? Entonces el presidente Truman nombra en ese momento al general Douglas MacArthur, que era un general, ¿cómo se dice? Pues muy condecorado, y había sido, pues le hablaban que era el salvador del Pacífico, cosa que en realidad el que había sido el gran líder en el Pacífico no fue MacArthur. MacArthur fue uno de ellos. Pero el capitán, el almirante Nimitz era el que realmente había llevado sí. Nomás que no era un tipo así que le gustaba el ruidito y luces. Que por favor, faroles, acá quiero los... Tengo cosas que decir. Pero el almirante Nimitz era el verdadero pensador ahí en la Guerra del Pacífico. Bueno, entonces MacArthur se le ocurre una idea que funciona. En septiembre de 1950, principios de 1950, se va hacia la zona de Increón. Increón es como una playa, pero tenía el problema, es una playa como empinada, o sea, no es una playa como la que conocemos aquí bien bonita, cuando vamos a Cancún en México, o Vallarta, Acapulco, entonces, sino que tuvieron que esperar a que subiera la marea para desembarcar y lo logran. Entonces, llegan por atrás del ejército de ¿cómo se llama? De Corea del Norte, y le atacan su capital. O sea, la capital, Seúl, y esta... Es Pyongyang. Pyongyang. Atacan Pyongyang, entonces... Ay, güey, se arma el pedo. Nosotros acá peleando y allá atrás están ya poniéndonos una chinga ya en nuestra propia capital. Pero en 1949 había ganado la revolución comunista de China. China venía bueno, cuando estuvo la ocupación japonesa en China en la Segunda Guerra Mundial, pues en ese momento tanto el Comintern como el anticomintern, como el Partido Comunista, pues eran amiguis, igual que acá como con la Unión Soviética y Estados Unidos. Somos amiguis mientras luchamos contra un enemigo común.
Exacto. La máxima de la guerra, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial y entonces empieza de nuevo Mao Zedong o Mao Zedong, como se le dice ahorita, y empezaron a fortalecerse y a cubrir todo China, y en 1949 logran llegar hasta la ciudad prohibida de Pekín, que ahorita le decimos Beijing, y pues no tuvieron más que irse el Comintern, irse hacia Formosa, lo que ahorita le llamamos, le llamamos, no. Myanmar antes se llamaba, ¿cómo se llama la carretera de Birmania? No, lo que es ahorita Taiwán. Taiwán, cuya capital es Taipei, antes se llamaba Formosa, y ahí se fueron el general Chiang Kai-shek junto con todos aquellos que se seguían considerando aliados y que no querían el comunismo, que muchos más querían, pero pues no iban a caber en toda la pinche islita, pues estaba caramba. Entonces ya se forma la República Democrática de China. Sí, viva la democracia. Y nueva bandera, una bandera roja, como lo es el color comunista, con una bandera, con una estrella grande en el centro y 5 estrellas más pequeñas alrededor, que son de las islas más famosas que tienen más importantes de China. Entonces, resulta que pues se tienen que recular los de estos los de Corea del Norte, porque lo están atacando por la trastienda, por su misma zona, y entonces China dice, se dejan ir, y ya habían ocupado, por hablar de porcentajes, el 95% de Corea. Ya lo había ocupado la ONU, los gringos y los países que se habían aliado. Y pues en ese momento el presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, hay una foto donde está casi besando a MacArthur porque es el mero héroe. No. Pero, ¿qué creen que pasó? Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Me atacó a quien tanto adoraba. Pues los chinos se van a atacar a Corea. Dicen, no, cabrón, espérate, ¿cómo? Si los tenemos aquí de vecinos, no vamos a permitir eso. Y el ejército chino, que estaba pero bien fogueadísimo, empieza a atacar. Se une a Corea del Norte y se arma un traca-traca. O sea, ¡ay, cabrón! Y los devuelven hasta el paralelo 38. Es más, ocupan Seúl. Y otra vez hubo un ataque combinado de varios países entre Estados Unidos, otros, y los hacen recular hasta el paralelo 38. Llega un momento en que es en 1953 y parecía que eso estaba en un impasse, ni uno ni otro avanzaba, y que se le ocurra a MacArthur y dice, ¡mua! Vamos utilizando bombas atómicas. A ver, ¿qué dijiste? Vamos utilizando bombas atómicas. Idea millonaria. Ven, no vengas a trabajar mañana, vete a descansar. Y no, lo corrieron, lo tronaron, literalmente. Pues o sí, sea, dijeron, no mames, cabrón. Si precisamente se acaba de generar eso que ¿se acuerdan cuando les hablamos de este espía de Klaus Fuchs? Que muchos dicen, en realidad el tipo lo que hizo fue que se equilibrara. Si no se supiera ya que la Unión Soviética tenía armas, pues mira, le damos con todo, o sea, pues tenemos armas nucleares, y no, sí tenemos un chingo, pero, verdad, hay que darles para que sepan estos güeyes quiénes son sus padres. Mira, MacArthur, fíjate que te conseguimos un todo incluido por 5 años, en un resort. No mames, es un sueño, te vas para allá. Con toda tu familia, claro. Y si tienes suegra, también te la llevas. Entonces, ya en 1954 termina la guerra de Corea, pero termina ya firmando un armisticio. O sea, siguen en guerra. Ah, sí, hasta la fecha. Hasta la fecha están en guerra, pero curiosamente el armisticio
no lo firmó Corea del Sur, o sea, fue entre los aliados y fue Corea del Norte, y fue Corea del Sur quien no firmó la finalización de la guerra. Entonces hay un armisticio, o sea, hay un armisticio, es como vamos parándole un ratito mientras algo se hace, como se hacían armisticios, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. El primer armisticio fue para celebrar la Navidad, por ejemplo. En este caso, pues, siguen en guerra, pero no crean que ya se libraron los de Corea del Sur. Corea del Sur tuvo el gran problema de que tuvo dictadores terribles, Hubo, por ejemplo, Syngman Rhee mató 100,000 comunistas que simpatizaban con el comunismo, los mató así a la malagueña, ¿no? Porque eran comunistas, no que tanta libertad, pero casi siempre que llegaba un presidente a Corea del Sur se convertía en un dictador, pero hubo uno que entró en 1963, estuvo de 1963 hasta 1978, Park Chung-hee. Pero fue hasta 1988 cuando ya verdaderamente hubo democracia de veras. O sea, como Park Chung-hee ganaba, pero pues todos sabían que pues pinches votos ya estaban cruzados, y es más, ya les decían, ya ni vayan a votar, no se molesten, va a estar lloviendo. Ya tenemos sus paquetes ya tenemos su voto, miren, ya lo tenemos aquí cruzado. ¿Ya para qué? Como antes el PRI aquí en México en los 70s. Tengo un amigo que me platicó que una vez él estuvo en una casilla y que ya se iban a hacer las 6. Iban a hacer las 6. Y sacaron el puño de votos y empezaron a cruzarlos por el PRI. Y dice él, me da mucha vergüenza, me acuerdo de eso, me da tanta vergüenza. Bueno, pues resulta que ya en 1988 hubo olimpiadas en Corea en Corea, bueno, Seúl 1988, acuérdense que las olimpiadas es en una ciudad. Sí. Los mundiales es todo un país. Entonces, Seúl 1988, pero Estados Unidos les condicionó. ¿Saben qué? Nomás ya tiene que haber democracia de neta, cabrón. Órale. Y efectivamente, y en el primer ministro que entró se llamaba Sugyeong Rotaewo. Sí. Lo agarran con las manos en la masa en actos de corrupción y lo meten a la cárcel, cabrón. O sea, personalmente yo dije, pues va a ser ya siguió la misma escuela. No, a ese güey lo metieron y se ve cuando está dentro de una patrulla con una cara desencajada y ya he seguido viendo presidentes legítimamente electos, pero, o sea, tuvieron que aprender a chingadazos. O sea, no. Pero, eso sí, Kim Il-sung no soltaba el poder. Luego llegó su hijo Kim Jong-il en Corea del Norte, y luego ahorita Kim Jong-un. Ahora, ellos son comunistas a su estilo, igual que en China son comunistas a su estilo. Por ejemplo, en China, que luego lograron tener la bomba de hidrógeno también por espionaje, China tiene un estilo que se le llama así, el comunismo maoísta. De tal manera que, por ejemplo, en Perú había un grupo que se llamaba Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Tupac Amaru fue un líder inca que se rebeló, pero ellos le pusieron Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y su línea era maoísta, totalmente. Órale. De hecho, ellos tenían su líder que se llamaba Abdel, bueno, el nombre que sea. Cuando estaba Fujimori lo atraparon y lo condenaron, todavía está en la cárcel. Pero estaban pasándola igual que en Colombia con el movimiento de nacional revolucionario y todo eso, ¿no? O sea, igual en Perú, hasta que llegó Fujimori hasta en la cárcel estuvo, pero realmente limpió de estos lacras de guerrilleros que tenían sometido al país en varias. Digo, no era igual que Colombia casi cada día donde salías, Cali, o en Cali, Colombia, o en Medellín, o Bogotá, era terrible. Pero bueno, ahora nos vamos a ir hacia 1954. Bueno, en 1950 Ho Chi Minh quería tener un estado libre,
Y inclusive le había dicho a Harry Truman, pero no lo peló. Entonces, en 1954 los franceses deciden que no se van a salir de Vietnam, y se genera una lucha desde 1947 hasta 1954. En 1954, cuando vieron los franceses que no se querían salir, los del Viet Minh, en ese tiempo se llamaban las gentes del Viet Minh, que eran las gentes de Ho Chi Minh, que no querían dejar el comunismo. No más bien el comunismo, sino ellos querían ser libres. En ese momento no decían comunismo, claro. No. Simplemente tener nuestra propia autodeterminación. Pero los franceses no, era su colonia, cabrón. Indochina era su colonia. Oye, en tu país ahorita no están pudiendo sostener solos. ¿Para qué quieres colonias? Aparte ya el colonialismo ya pasó de moda. O sea, total, no que en 1900... Colonialismo no es ¡Ojua! Pero les valió madre, ¿no? Entonces, en 1954 hubo una batalla, hay una batalla donde los franceses provocan, atacan a Vietnam. Entonces se da por enterado Ho Chi Minh de que no se van a querer salirlos y que hay que sacarlos a punta de chingadazos. Claro. Entonces nombra a un profesor que se llama Num Gyung Giap, que era un profesor, pero ha sido uno de los mejores estrategas a nivel mundial en toda la historia. Ha sido uno, entre varios. Podemos ponerlo junto con la crema innata, la crème de los estrategas. Ajá. Ahí puede estar Nu Gyung Giap. Wow, no, perdón, okay. Nu Nguyen Giap. Nu Nguyen Giap. ¿Es Nu Nguyen? Porque ya ves que hay unos que son Nguyen. Ese es Nguyen. Nu Nguyen Giap. Nu Nguyen, ok. Entonces, y empieza a hacerle la vida jodida a los franceses, hasta que logran derrotarlos en la batalla de Dien Bien Phu. O sea, los franceses se concentran en un punto, se concentran en una zona de donde van a generar los ataques, y los vietnamitas, a la orden de Giap, escalan cerros, montañas, llevando a pulmón cañones, empujando. Imagínense, les daban una empujada y los atoraban, una empujadita y los atoraban. Creo que hablamos ya de eso en la guerra de Vietnam. Sí, hay episodios de la guerra de Vietnam. Hasta que llegó un momento que ya los tenían ahí, como dicen, ajá, y míralos, allá están todos. Bueno, pues vamos a empezar el jale, ¿ok? Pum, 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 hasta que los franceses, por favor, ya, nos damos por vencidos, y tuvieron que salir. Por fin. Y para esto, pues también, ya había el interés por parte de Estados Unidos de que pues no se metieran los soviéticos, cosa que ya era irremediable. ¿Por qué? Porque ya Ho Chi Minh le había solicitado apoyo a la Unión Soviética, y se la dieron. Cuando la pidió Estados Unidos, el general Charles de Gaulle le dijo: cabrón, si los ayudas, la cortamos, cabrón. Cortamos el pinky ¿qué? Promise. El pinky promise, cabrón, Tú sabrás. Y ya, ya no voy a querer nada contigo, y la chingada. Ya, no los vamos a ayudar a ustedes, hombre. Pero, pues ya, Ho Chi Minh ya tenía la ayuda de la Unión Soviética. Sí, exacto. De quien no quería ayuda, curioso, era de China, porque los chinos también, nosotros somos asiáticos. Gracias, ya tenemos unos amigos acá que nos van a apoyar. Pero gracias de todos modos por un favor recibido. Entonces, en el año, ya en los 50s, empieza también al mismo tiempo a darse la escalada de la tecnología. Y en 1957, en octubre de 1957, que sale el Sputnik. Sale
el satélite Sputnik, que lo único que hacía era bip, bip, bip. Era todo lo que hacía. Pero pues ya salió. Pero ya era, o sea, ya era el primer paso, ¿no? Los dominicanos casi se jalaban las greñas, ¿no? A los pocos meses ellos sacaron el Telstar 1, que el Telstar sí tenía más tecnología, que se llamaba de eco, estático. Uh-huh. Y ya después fue de eco dinámico. Tenía más tecnología, pero era de que no se hubieran esperado, pero pues ya pasó, ¿no? Pero por esperarse un poquito más a mostrar el poderío, estos güeyes con un bip bip les partieron su mandarín en gajo, ¿no? El mensaje era que ellos llegaron primero. Que ellos llegaron primero, ¿no? Luego llega el año 1959. Estados Unidos había apoyado durante pues más de una década a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era el presidente de Cuba y prácticamente Cuba era como, ¿qué les puedo decir? Como Las Vegas de Estados Unidos, y era como el traspatio para varias cosillas, ¿no? Sí, por cochinadas. Entonces, pero en 1959 triunfa la revolución. Ya había habido un ataque, pero ya había habido un ataque, ya había habido un intento por tomar el poder, que inclusive, no lo puse aquí, pero ahorita lo traigo para mostrárselos. Uh-huh. Es un libro que se llama Todo empezó en el Moncada, porque fue en un cuartel general del Moncada, cuando intentaron por primera vez de hacerse el poder, no lo lograron. Después se incorporó el Che Guevara, Ernesto Che Guevara, con un contingente que también lo seguía, y en 1959 derrocan a Fulgencio Batista. Okay. Entonces, Estados Unidos de alguna manera dice, bueno, pues ya sí, vamos a apoyarlos, pero pues tienen que hacer una declaración de hechos, de decir, ¿saben qué? Sí, vamos a seguir con ustedes, etcétera, etcétera. En 1960, un avión espía U-2, por eso se llama el grupo que está U-2, okay. El grupo U-2, el grupo irlandés, que es súper famoso, aparte de súper famoso, súper buenísimo, a mí me encanta. Yo he ido a un solo concierto con ellos y tengo un cuñado que es su adoración a tu tío Johnny, son sus máximos. Sí, recuerdo que cada vez que vamos nos pone pone YouTube, de YouTube. Bueno, pues, pero bueno, y YouTube se llama YouTube por eso, por ese avión, y porque también, como YouTube es un grupo que nació como casi siempre en la escena de rock, con algunas tintes de tipo político o de tipo, ¿cómo se le puede decir? Compromiso social. YouTube quiere decir también tú también. Bueno, o sea, sí, YouTube. sí. ¿Sí me entiendes? O sea, que todos estamos involucrados en esto. Uh-huh. Pero ese avión espía, la característica que tuvo es que lo derriban en la Unión Soviética. Y Estados Unidos, cuando lo derriban, el piloto se llamaba Gary Powers, pues confesó que sí, que era un avión espía y porque de pronto los gringos dijeron, no, es un avión meteorológico, y se desvió, no sabemos ni por qué se metió, pero Gary Powers pues soltó la sopa. ¿Por qué? Uh-huh. Porque necesitaba soltar la sopa, porque si no le iba a ir pues muy mal. Entonces, el U-2 era el avión espía por excelencia, pero esto hizo que los norteamericanos supieran que ya los soviéticos tenían misiles de medio alcance. Porque el U-2 volaba hasta los 21,000 metros. Ok. Entonces dijeron, chiflao, ¿cómo lo alcanzaron? ¿Cómo lo acertaron? Estos güeyes tienen... Y esto también lo reclaman los gringos. Oye, cabrón, ¿lo derribaste con un misil? Sí.
esos misiles de mediano alcance, pues están prohibidos, como decía Don Cuco con el Guaki Jamada. Esa pinche llave está prohibida, güey. Y dijo, sí, y no está prohibida con ustedes en la frontera de Italia y en la frontera de Turquía, la OTAN. Porque en 1949 se crea la OTAN. Y en 1956 se crea se llamaba Organización de Cooperación y Desarrollo, mejor conocido como el Pacto de Varsovia. Sí, okay. Entonces, pero eso fue ya 1956. Entonces la OTAN tenía instalados misiles de mediano alcance en la frontera con Italia y en la frontera con Turquía, pero hacia la Unión Soviética, de tal manera que alcanzaban ahí a Moscú fácilmente, a varias ciudades importantes. Entonces se dieron cuenta los gringos que ya los soviéticos tenían también misiles de mediano alcance. Esto fue en 1960. Después los aviones U-2 espías se siguieron utilizando. Más adelante voy a mencionar en qué momentos lo hicieron, porque nos vamos a quedar aquí en 1960. Y ya después los gringos pues crearon un pinche superavión espía, que es el SR-71 Blackbird, que este avión vuela a 3.500 kilómetros por hora y vuela hasta los casi 30.000 metros de altura. Y aquí está su hijo más pequeño. Algún día seré como tú, papi. Es el mismo, ¿no? Pero es el mismo, pero es en escala más grande. Este es en escala más chica, por eso es más grande. Y este es en escala más grande, por eso es más chico. Ok. Entonces, este es el SR-71, que nunca más le vieron el polvo, ya jamás. Porque el U-2, muy bonito, y este es de la Lockheed. Creo que el U-2 era de la Martin Grumman. Pero bueno, eso no importa. El caso es que este avión pues ya fue el preferidito, porque pues con este avión tienen que traer un equipo de oxígeno, tienen que tener cierto equipamiento especial y le da la vuelta a la Tierra. Le da la vuelta a la Tierra 6 veces al día. Su pinche madre. Completamente. Entonces, bueno, pues vamos a terminar aquí en 1960 con el derribo del U-2 y con Cuba, pues declarándose independiente y creado el Pacto de Varsovia y creado el Pacto de la OTAN, y en Berlín pues estaba por suceder algo importante que lo veremos más adelantito en el siguiente capítulo. Por lo pronto, pues esperamos que voy a mencionar un punto. 1950, una pareja, los Rosenberg, una pareja judía, que Julius Rosenberg y su esposa Ethel Rosenberg los acusaron. O sea, les digo los acusaron porque no había pruebas, pero en 1947 había nacido la doctrina McCarthy, de Joseph McCarthy, un senador que en todas partes había comunistas, en todas partes. Entonces el macartismo su función fue ver cómo detectar incursiones comunistas, o cómo, si no se habían metido topos o si no los habían infiltrado. Entonces esta pareja eran comunistas. Ellos en 1938 se conocieron precisamente en una reunión del Partido Comunista, y él había trabajado en una empresa, precisamente él empezó a trabajar en el proyecto Manhattan, pero cuando supieron que había sido del Partido Comunista lo despiden, y él crea una empresa que le está yendo bien. Y en 1950 en Canadá
agarran un encriptador soviético, no lo agarran, sino que él mismo va y dice, ¿saben qué? Aquí tengo información importante, se las vendo por unos cuantos centavitos. Y ese encriptador, pues da nombres, y entre ellos habla de David Greenglass. David Greenglass era cuñado de Julius Rosenberg. Entonces, su esposa Ruth Greenglass, pues que ya ve que las mujeres pues, pierden el apellido, los dos están nombrados ahí, y efectivamente ellos habían pasado, porque él sí se quedó trabajando, Greenglass, o sea, David Greenglass sí se quedó trabajando en el proyecto Manhattan, fue uno de los miles que estuvo trabajando. Ok. Entonces, ellos denuncian, o sea, porque recuerden que los agarran, y no es así nomás de que, los agarran, sino que, a ver, dime quién fue el que te reclutó, quién fue quien te reclutó y quiénes más están involucrados. Y acusa a su cuñado, Julius Rosenberg, y a su esposa, Ethel Rosenberg. Sí. Y entonces, a ellos, esta Ethel Rosenberg les cayó muy mal, que en su juicio se portó muy huevuda, o sea, les dijo, no, sí, claro que soy comunista, yo simpatizo con el comunismo, ¿eso qué? Yo trabajo, y después, a los años, esto le estoy hablando en 1900, ellos mueren en la silla eléctrica, los matan en la silla eléctrica, dejan 2 niños huérfanos, que nadie los quería, porque son de espías, y unos judíos, una pareja de judíos los toma, porque pues, ellos también eran judíos, y dicen, ¿saben qué? Pues, esos niños, ¿qué culpa tienen? Exacto. Y en 1992, desclasificados, tanto de la KGB como de la CIA, se ve que no tuvieron nada que ver los Rosenberg, nada. Pero se descubrió por qué motivo los habían denunciado o señalado, porque precisamente a Ruth y a David, pues los condenaron a 5 años de cárcel, porque denunciaron a los meros malignos. O sea, ellos por tal de librarse, o sea, yo no sé cómo pudieron vivir con eso, cabrón. Por tal de librarse, los denuncian a ellos, a los Rosenberg. Y los Rosenberg fueron la única pareja, los únicos espías que fueron asesinados o que fueron muertos en la silla eléctrica o que fueron ejecutados en Estados Unidos. Nadie más. De hecho, Jean-Paul Sartre, o como quieran decirle, dijo que había sido un acto vergonzoso de la justicia norteamericana, porque sin ni una prueba más que la palabra de unos tipos, los mandaron a la muerte. No manches. Esto fue en 1950, ¿no? Los Rosenberg, las únicas víctimas ejecutadas de un supuesto espionaje que nunca existió. Ellos ni siquiera sabían cómo estaba el pedo. Así es fácil. Entonces, como les mencioné, terminamos en 1960 y luego procederemos a la Guerra Fría de 1960 en adelante. Ok, sí. Les voy a mencionar algunos libritos. 2 capítulos para que vayan sabiendo, pues. Este libro se llama Cosas que hay que saber sobre la guerra. Este se llama Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este libro es de Robin Cross. El primero, ajá. Este libro es de Vasily Grossman, se llama Años de Guerra. Obviamente él está basado totalmente en la lucha de la Unión Soviética hasta 1950. Okay. Este libro, que se llama Servicio Secreto de Israel, es el primero que les mostré yo sobre el Mossad, pero habla precisamente de cómo estuvo involucrado, que en ese tiempo no se llamaba Mossad, se llamaba Mossad Ali Yavet. Estuvo involucrado en la Guerra Fría. Luego el infaltable sobre la Guerra de Vietnam, pero todavía no hablamos sobre la Guerra de Vietnam, entonces hagan de cuenta que no se los enseñé. Olvídenlo. Luego hablaremos más a profundidad, pero no tanta, porque ya tenemos un capítulo de abril del 2020 sobre la Guerra de Vietnam, que por cierto, una señora muy simpática que tiene, la señora se apellida Jasso, nos dedicó un capítulo completo de su podcast, bueno, de su video, se lo dedicó a nuestros videos de la Guerra de Vietnam.
Así es cierto, sí me acuerdo de eso, qué chido, ¿eh? Sí. Y pues tiene su canal de YouTube. Ella tiene su canal de YouTube y hizo ese video. Hizo ese video, o sea, lo dedicó totalmente a nuestro capítulo de la guerra de Vietnam. Chingón. Porque ella, viviendo en Estados Unidos, desde 1961, sabía de la guerra de Vietnam, pero como muchos norteamericanos, como muchísimos, así como chispotazos, así. O sea, ¿cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Cómo se desarrolló? ¿Por qué terminó? ¿Por qué dicen que los gringos perdieron? ¿Por qué dicen que los gringos medio perdieron o ganaron? Pero son chispazos. Nosotros les decimos el contenido exactamente cómo fue todo el proceso. Y en Pues este caso tratamos vamos de a hacer ser imparciales, pues. Y sí, creo que sí lo logramos. Y en ser imparciales. Nosotros, ay, pobre gringo, le decían, no, pues, es que había de todo, cabrón. Sí. Malos con unos, malos con otros, buenos con unos, buenos con otros, ¿no? Exacto. Y Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta acá. Y bueno, yo quería agregar comentario, como en la mayoría de las guerras, y que también Estados Unidos mete su cucharita en casi todas partes, y creo que hasta la fecha, no estoy segura pues, pero yo siento que hasta ahorita sus soldados que tienen, que hacen su servicio y lo que tú quieras, no saben exactamente por qué están luchando. ¿A dónde van a luchar? Cuando van a luchar, ¿por qué van a luchar? Sí, igual pasaba en la guerra de Vietnam, igual pasa en la Primera Guerra Mundial, en Afganistán. Igual en Irak, pero como ya en Irak y en Afganistán ya los tenían más concientizaditos, ¿eh? Ya no se metía el que quería, ya tenía que haber una convicción Por los ideales. de ahí que porque vieron esa mala experiencia en Vietnam, Sí, de que no inclusive, bueno, les voy a anticipar algo, había oficiales que los mataban sus propios subordinados, cabrón. ¿Para qué? Pues para que no los mandaran a ciertas misiones, o se herían ellos mismos para que, mándenme a mi casa, mire, trae un balazo, me troné la pierna, cabrón, y la chingada, o sea. Sí, Había pues, cosas muy grotescas. claro. Porque de inicio, en verdad, estaban luchando por un ideal que era detener el comunismo, pero ya después dijeron, si estamos aquí sí, por sí, esto, sí lo estamos haciendo ¿o vale por la eso? pena? Y para los que estamos luchando, ellos quieren de veras que nosotros estemos aquí. Más que nada eso. Sí, exacto. Es terrible, ¿no? Pero aún así, hasta la fecha, aunque ya les expliquen más el contexto, pero ¿qué contexto les explican? El que ellos quieren que vean. Sí les Obviamente. dicen, mira, estamos luchando por la libertad, por la paz. Diarios dicen, ¿no? Sí, no siempre. Digo, sí siempre, pero ahorita más que nunca les buscan que, o sea, ¿crees que esto es real lo que te estamos diciendo? ¿Que es cierto? Si no te necesitamos aquí. Mejor te mandamos a la Guardia Nacional en Estados Unidos y allá sí defines tu patria, pero aquí queremos que tú estés convencido de lo que estás haciendo. De ahí que, por ejemplo, pues, ¿se acuerdan de la película American Sniper? Sí. Que no ha sido dicen, el francotirador más letal de Estados Unidos. En realidad no, en realidad fue Carlos Hancock. Carlos Hancock. Su nombre era Carlos, no era Charlie. Carlos, así en español. Carlos Hancock, mejor francotirador que tenía Estados Unidos. Ese tipo era algo fuera de lo común. Pero jamás se va a comparar con la muerte blanca de Bielasmiart de Finlandia. Pero Así Carlos es. Hancock, él, en cuanto a francotiradores, ha sido el más letal. Bueno. Claro. Bueno, pues llegamos entonces al final. Nomás les quiero hacer un comentario rápido que vi en un video de esta chingo amiga. Ella conoce a un coreano, pero de Corea del Norte, que se escapó y le hizo una entrevista y él platicó que ya en los últimos años ya no es totalmente comunismo, hay un cierto capitalismo entre comillas adentro, porque ya la gente tiene tanta hambre que tienen que empezar a vender cosas y a Kim Jong-un está tan desatendido ya de la población que ni los está ayudando o no está evitando pues que vendan cosas, pero está como, o sea, como ya le vale tanta madre su población, están llegando a ellos a tener que recurrir a eso, ya a vender cosas, o sea, ya hay un mini capitalismo adentro.
a pesar de que se las den Un de poder comunistas. económico dentro del poder comunista. Sí, Fíjate. que a pesar, o sea, que no es como que les ayude gran cosa, ¿verdad? Pero está sucediendo eso, pues a ver en qué se transforma esa madre. El ser humano le busca algo, siempre de alguna manera, porque finalmente la supervivencia es lo que está en primer lugar. Así es. Y bueno, vámonos rápido con los saludos. El primero es para Anavaro93, así está todo junto. Dice que le dio alivio ver nuestro canal, o sea que hay gente que le interesa la ciencia y la historia, que porque en Facebook vio muchos negacionistas de la teoría de la relatividad y cosas así, entonces pues le dio algo de esperanza. Y que bueno, aquí hay mucha gente inteligente viendo, Y sí, ¿verdad? él no sabía que tenemos un grupo de suscriptores muy seleccionado, muy selecto. Así es. El siguiente es para Nieves Surdantena 8130. Así está también, todo pegado. Es venezolana y dice que le encanta el podcast y cómo hablamos con nuestro estilo mexicano, que dijo rajao. Ah, de veras. ¿Rajao qué será para ellos? No sé. Digo, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué, amiga. Porque rajao aquí es un tipo que se retracta. Ajá. Es un tipo que, este cabrón se rajó. Sí, es un sí, rajado, cabrón. Entonces, pero pues me imagino que debe ser esto como es obvio que desenfadado. tú en Venezuela es algo más Sí, como casual, como desenfadado. como sí. campechano, pero aquí es un término ofensivo que no significa que me ofendí, al no, contrario, no. yo supe que era un término que ustedes utilizan normalmente, ¿no? Es normal, ¿no? es. Totalmente, ¿no? Pero gracias, qué bueno Muchísimas que te gusta el gracias. podcast y Qué gracias bueno, por- y qué bueno que te guste nuestro tono. Y qué Es bueno genial. que pasaste a saludarnos en los comentarios. Muchas Eso nos da gracias. mucho gusto. El siguiente es para Isa Moneal86. Dice que se regresó a escuchar los episodios de la Segunda Guerra Mundial después de ver el de Genial. Oppenheimer, pues. Entonces sí, qué Genial. chido. Quienes hayan visto Oppenheimer y no vieron esos, váyanse porque si les gustó Oppenheimer les va a gustar esos temas y van a tener un chingo de contexto bien padre. Que no significa que van a entender mejor, no, pero significa que sí van a saber el contexto. Sí, y Lo contexto van a siempre nutre lo que ya aprendiste acá, vas haciendo así toda la forma bien chido, como el rompecabezas. Exactamente. Y bueno, por último, un agradecimiento a Julio Villa, que se mochó en el gracias, nos dio dinero, nos aventó los $. Eso es todo. Que Chingón, vengan. muchas gracias, Julio, te mandamos un abrazo. Gracias, Julio. De verdad que sí se aprecia mucho. Sí. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado, esperen la segunda parte. ¿Y qué emoji nos dejan? Emoji. Me parece un copo de nieve por Guerra Fría. Oh, genial. Sí. Un copo de nieve. Muy bien, entonces aquí nos dejan su copo de nieve y ya saben que si no se han suscrito, suscríbanse, ayúdenos a crecer y compártanlo con sus mejores amigos. Aunque no sean sus mejores amigos. Como, Sí. Dile, tú estás medio pendejo, ve y aprende. Ay, sí. Imagínate. Oye, ¿cómo pasó esto de la guerra de Corea? Ay, ¿sabes qué? Te voy a recomendar Ahí te va. unos videos para que Así más o es. menos te pongas a tono. No, y cosa seria, les van a salir pláticas bien chidas después Sí. después de aprender así, ¿eh? Sí, Pero- es cierto eso. Muy bien, pues los queremos mucho, les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.